Muy buenas noches a todos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, un programa que se transmite por radio y televisión alternativa y justicia y que cuenta con el respaldo de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC y del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Un saludo muy especial a nuestros buenos amigos de J6G Consultores, Fisco Online Capacitación Empresarial, Servicios Integrales Law, a Popol Vuh Jurídico, a nuestros buenos amigos de Radio Use y a la revista Jurídica y Contable por el apoyo siempre de este programa. Muy buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy en esta noche fría, lluviosa? En varios lados ya hasta inundaciones hubo aquí en la Ciudad de México, pero aquí estamos ya integrados y retomando los programas porque por una u otra cosa nomás no le hemos podido realizar, ya que trabajo, ya que se nos actualizó el sistema, ya que cualquier cosa se nos ha estado atravesando, pero ya estamos aquí con el gusto de estar con ustedes. Gaudencio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo está tu zona? ¿Cómo anda el clima por allá, al norte de la ciudad? Pues buenas noches, primero que nada a todos. Pues estamos a 18 grados, aquí con un poco de frío, lluvia en este martes ya de la noche, pero no dije la hora, ¿verdad? 8 o 9 de la noche, pero aquí estamos un poquito con frío, como les digo, pero estamos bien y aquí pues nuevamente pues con el programa, viendo ahorita pues todos los asuntos que tenemos, todo lo nuevo que ha salido. Nuestros amigos del chat están de vacaciones, andan un poco cansados de toda esta actividad de los primeros 6 meses. Yo creo que ya Tanto trabajo que tienen. deberíamos ya irnos de vacaciones todos también. Debimos haber hecho eso. Cuando se van ellos, nos vamos todos para que nos demos oportunidad. Pero Así como los abogados, ¿no? Cuando cierran los juzgados que se van de vacaciones, también ellos. así exactamente, pero está medio difícil. Pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón, pues con un nuevo programa, con un nuevo tema más bien, y que pues aquí nos acompaña el día de hoy también, como siempre, el maestro Pedro San Vicente Miranda, al cual le damos la bienvenida. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Días lluviosos, pero excelentes. Un tema por demás excelente y a la par del día, ¿no? Lo que se está viviendo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿A quién? A ti. ¿A mí? Claro, ¿cómo estás? Ya tiene demasiado tiempo que nos hemos perdido los programas, ¿no? Pero gracias a Dios ya estamos Es nuevamente en línea. correcto. Bueno, estaba
compartiendo los últimos grupos ya del programa. Y pues ya empecemos, ¿no? Ya aquí saludo, ya empieza el buen amigo Fernando López, el cual dice que nos están bien cerca de los azulejos, quién sabe de a quién estará diciendo, ya que pues aquí Gaudencio está hasta el norte, yo estoy al sur, pues quién anda en el centro por los azulejos, pues creo que ahí te hablan, Pedro, ahí él sabrá qué No, mira, onda, sí, ¿no? el Pero patrón ya, sin vino. ya aquí ya empiezan también los saludos. Pero bueno, pues ahora sí que ya entrando en tema, vamos a hablar de lleno. Ahora sí ya vamos a entrar con el tema que traíamos pendiente, que era el subsidio para el empleo. Como bien se acuerdan, por ahí tomamos el tema en mayo, cuando fue publicado el decreto el 1 de mayo de 2024, en el cual nos dan otra nueva forma de determinar este subsidio, ya que, como recordaremos, el que veníamos aplicando, con el que crecimos muchos en nuestro ardor de estudiante, de trabajadores, de auxiliares, el anterior subsidio que el que manejábamos por tablas. Literalmente el año 2023 fue el último en que lo utilizamos de alguna manera, ya que con estos aumentos al salario mínimo en un porcentaje aproximado del 20% año con año, pues llegó el momento en el que se lo comió, ¿no? 2024 todavía estuvimos 4 meses utilizando este subsidio, pero el cual fue más que histórico, porque al momento de realizar las nóminas, pues simple y sencillamente ya lo veíamos en un ejemplo, ¿no? De que si en una nómina semanal de 1700, sí, 1700, ponle, ya no nos daba opción de disminuir subsidio para el empleo. Entonces, por ahí hay esta situación de la cual queremos hablar, precisamente porque ahorita bien lo comentábamos Pedro y yo antes de entrar al programa. ¿Qué pasó con esta tabla? Esta que aplicábamos todavía en el ejercicio 2024 al 30 de abril de 2024, que ya no ahora sí que ya no, el mismo sueldo ya no daba para tener subsidio, pero literal como me lo comentaste, no ha desaparecido. La nueva forma de determinación no vino a desaparecer la que ya teníamos. Entonces, ¿qué se han encontrado al momento de realizar sus nóminas? Bien me decía Pedro, ¿cuál estás aplicando? ¿La de antes de o ya la del 1 de mayo de 2024? Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y así es que, Gaudencio, ¿a ti cómo has visto esta situación o qué te han platicado? Coméntanos qué es lo que te han dicho. Mira, primero que nada, hay muchas preguntas de ciertas inconformidades, pues de muchos contribuyentes y de muchos compañeros, colegas, porque dicen, bueno, este subsidio solamente es aplicable para el resto del país, pero ¿qué pasó para la zona fronteriza? Que tienen no es que tengan otro salario mínimo, más bien el salario mínimo es diferente en cuanto a cantidad, pero sigue siendo un salario mínimo para la frontera norte y para la frontera sur. Y dice, ¿y a nosotros qué? O sea, no nos aplica el subsidio porque este subsidio nada más aplica pues para el salario mínimo del resto del país. Y entonces ellos quedan volando y dicen, bueno, debería de haber una aclaración o debería haber un subsidio especial también para la zona fronteriza, y creo que es algo válido que ellos estén inconformes, porque por el simple hecho de que tengan un salario mínimo diferente, pues no gozan de este beneficio, por decirlo entre comillas, porque pues salen de lo que estamos aplicando, y en varios foros se ha cuestionado, la autoridad pues no ha dado respuesta a estos cuestionamientos, y que podría ser que
pues yo creo que este año ya no va a pasar nada, a lo mejor para el siguiente año, pero también estamos esperando que para el siguiente año también se cambie este subsidio porque pues va a quedar también obsoleto para el siguiente año, cosas que nos están pasando. Hay varios colegas que están preparando la nómina, que ya hay problemas, ya tenemos ahorita, pues ahora sí que ya los primeros síntomas o resultados de este nuevo subsidio, y que pues nos hemos equivocado a la hora de configurar la nómina en nuestros famosos paquetes de nómina, ¿no? Porque muchos no sabemos hacer los cálculos y no lo hacemos manual, y es que así, y el resultado que te dé, pues dices que así me lo está dando el sistema, ¿no? Y entonces con eso ya me la quito de que pues ya está Ese no es bien, mi ¿no? problema, ¿no? Pero estamos mal porque también tendríamos que verificarlo por el simple hecho de que unos meses tengan 31 días, o que pues ya nos está moviendo pues la forma de configurar. Entonces imagínate ahorita que en el mes de octubre va a haber un día festivo, también eso nos va a mover, que aparentemente no pasa nada, pero sí nos va a crear unas variantes. Entonces, yo creo, yo creo que eso lo tenemos que ver. Ya están saliendo por todos lados, si ustedes se fijan, cursos de los sistemas que tienen este paquete de nóminas, que nos están regalando, según ellos, pues unos talleres para configurar correctamente pues este nuevo subsidio. Pero resulta que pues estaba viendo ahorita uno antes de entrar al programa y te cobran 2,000 pesos por un taller para configurar el subsidio. Entonces, imagínate, pues está medio complicado, porque lo primero que nosotros deberíamos saber como contadores es saber calcular perfectamente pues esos cálculos de nómina y aplicar bien el subsidio. En la revista Jurídico y Contable ya salieron dos artículos al respecto. En este número que viene de este mes de julio viene un artículo del maestro César Calvo Langarica, donde también nos complementa el tema del subsidio, y algo importante que habrá que leer. Espero en la revista también, amigos. Adelante. Pedro, ¿a ti qué te han dicho o qué has visto más bien? ¿Qué he visto? Pues prácticamente la aplicación, la entrada en vigor del subsidio del 1 de mayo de este año nos deja mucho que desear, toda vez que aquellas personas o aquellos trabajadores que ganan el salario mínimo o inferior al salario mínimo que tienen el subsidio y aplican la cuestión del 1 de mayo, solamente van a tener en esencia un subsidio de 390 pesos. Sin embargo, si aplicamos la tabla del anterior decreto, el subsidio es mayor. Entonces, he aquí la situación. Todavía no derogan la anterior tabla del decreto y ya emitieron la del 1 de mayo. Entonces ahí viene la discrepancia en cuál vas a aplicar y ahora bien, cuál se va a aplicar o qué van a aplicar para efectos de los diversos programas que se están manejando. De 0 pesos a 390, a 9,081, aplicando un subsidio de 390 pesos, o la tabla anterior. Y ahí viene la discrepancia de las situaciones. ¿Por qué? Porque puedes aplicar la del 1 de mayo, pero como todavía está viva la tabla anterior, puedes aplicar la anterior. ¿Y en qué momento la autoridad te va a indicar la improcedencia de aplicación de una u otra, o la procedencia estrictamente, como señalan, deberás o podrás aplicar la del 1 de mayo? He aquí las situaciones en las cuales vamos a entrar en confusión, o hay confusión en su aplicabilidad del subsidio, para la cual diversos programas contables están aplicando lo del 1 de mayo, que son
simplemente te van a deducir 390 pesos. He aquí la situación. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo nos podemos defender? ¿O qué podemos argumentar a efectos de que apliquemos una u otra y sea un beneficio? Recordemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Artículo 123 constitucional. Sin embargo, al amparo de la norma, ¿cuál vas a aplicar? Si es un derecho del trabajador aplicar el subsidio, que le aplique su empleador el subsidio de 390 o la tabla anterior. ¿Es cuánto, amigos? Silvino, creo que ya te integraste. ¿Estás por aquí o es tu fantasma? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un poquito tarde porque ando aquí manejando y en el tráfico que me tocó lluvia, entonces por eso me conectaba y no con eso de que también, pues están a las vivas, las patrullas y eso, pero bueno, ya estoy aquí conectándome, aunque sea un ratito vía el teléfono. ¿Cómo están? Ahí ya los escuché que están hablando, ¿no? Con este tema que estamos hablando y que hace unos programas lo tocamos, el cómo nos ha pegado para muchos cálculos en cuanto a los impuestos, ¿no? Que están pagando los trabajadores y todo lo que ha estado queriendo remendar, porque la verdad es eso, remendar la autoridad para que pues ya no se siga pagando impuestos, pero pues el efecto o la situación que ya se tuvo que hacer, pues no creo que sea en el buen sentido revertible, porque pues de todos modos tú tuviste que reportar el cálculo o los impuestos que determinaste en su momento, ¿no? Es correcto. Fíjate que hoy por al mediodía estuvimos en un programa con doctor Juan Carlos y un servidor y platicábamos precisamente el punto del subsidio que, como ven ustedes, ahorita en la semana de 20 días, yo creo, para acá me han estado llegando invitaciones de la autoridad que presentes tu declaración anual de sueldos y salarios por el impuesto sobre la renta. Y en el punto del subsidio estábamos viendo que si no era bien aplicado el subsidio o que a veces que una de las consecuencias de estar obligado a presentar la declaración anual es que trabajes con dos patrones en un ejercicio. El problema ahí viene del subsidio. ¿Quién de los dos patrones te va a aplicar el subsidio? Y si no le dices al patrón que tienes otro trabajo, los dos te van a aplicar el subsidio. Entonces vas a tener una diferencia en las retenciones del impuesto porque te van a retener, más bien vas a tener el beneficio del subsidio y entonces vas a pagar menos impuestos del que debieras de pagar. Entonces estábamos adelantándonos en el futuro y decíamos que posiblemente esto es también una de las causales que vamos a ver allá por mayo, junio del 2025. Hasta allá nos va a llegar las consecuencias de este subsidio y qué pasaría si nosotros como patrones o como personas que hacemos la nómina no nos percatamos de que el trabajador tiene dos patrones, ¿no? Entonces, cuidado ahí para los amigos que nos están escuchando. Nos estamos adelantando al futuro, pero creemos nosotros que eso es una realidad, pues, en unos cuantos meses. ¿Cómo ven, amigos? Es correcto, Pedro. Bueno, invariablemente de que te van a ejercer facultades de comprobación al patrón por la omisión o por la cuestión de retención o aplicación del subsidio doble. He aquí la situación. ¿Por qué no le fincan responsabilidades al trabajador en el informarle al patrón que tiene dos empleadores y que uno de ellos está aplicando el subsidio? Es igual, lo vamos a equiparar y vamos a hacer una analogía cuando tienen un crédito Infonavit. No le avisan a su patrón o a su empleador y en cualquiera de las partes lo está aplicando y es cuestión del patrón. Eso ya lo aplicó y no se lo van a reembolsar. Aquí también van a aplicarle facultades de comprobación al trabajador, al patrón.
¿Por qué? Porque le está aplicando un doble subsidio y invariablemente de ello la retención. Entonces surge la situación de que tiene 2 empleadores, pero aquí viene la cuestión. Tiene la obligación el trabajador cuando rebasa los 400,000 pesos o cuando tiene 2 empleadores. En dado efecto que no tenga 2 empleadores o tenga 2 empleadores, pero no tenga mayor de 400,000 pesos y le informe a su empleador con un escrito libre en el área de recursos humanos que va a aplicar o que va a realizar su declaración anual, he ahí la problemática. ¿Por qué sí la puede realizar? ¿Por qué sí la puede realizar y por qué no la puede realizar? Y en el momento de que el trabajador realice su declaración anual, ¿a quién le van a aplicar responsabilidades? Si bien es cierto, el trabajador se mete al visar de nóminas, baja toda su información y la aplica, realiza su declaración anual, pero siento que el subsidio aplicado es inferior o es mayor y la retención aplicada es inferior o es mayor. ¿A quién se la van a aplicar? ¿Al trabajador o al patrón? Recordemos que existe el principio de autodeterminación y el trabajador la puede realizar o cualquier contribuyente la puede realizar. Puedes realizar tus declaraciones, sin embargo, la cuantía de cómo timbraron tus nóminas es correcto o incorrecto. Y siempre va a estar pagando el patrón, porque el trabajador va a decir, yo estoy por sueldos y salarios y no me puedes quitar mi mínimo vital. Y yo puedo suponer que mi mínimo vital para mí o para cualquier trabajador puede ser su sueldo total. Digamos, si gana 10,000 pesos, ese es su mínimo vital. Y por lo cual la autoridad no se puede meter. Pues sí, fíjate que ahí es una buena un buen cuestionamiento porque en primero la autoridad, como bien dijiste, ¿a qué patrón se lo va a fincar la responsabilidad? Porque hay dos. A los dos. Sí, la autoridad va a ir a lo seguro y se los va a fincar a los dos. Eso es indudablemente, yo creo que la autoridad va a ir a lo seguro. Pues yo le aplico la pena a los dos patrones. ¿Quién tuvo la culpa? Yo siento que ahí debemos de anticiparnos, como yo les digo, y que nosotros los patrones nos debemos de cerciorar que el trabajador no tenga dos empleos. Si los tiene, pues así que tendríamos que hacerlo. Yo no sé, yo creo que por control interno podríamos hacer que el trabajador nos ponga por escrito que solamente tenga un patrón y si tiene dos, que él determine qué patrón quiere que le aplique eso, porque el subsidio, porque si no, no va a liberar, por supuesto, a los patrones. Para la autoridad, aunque exista eso, no los va a liberar, pero si llegase a pasar eso y si sucediera en la realidad, que un patrón nada más va a aplicar el subsidio, entonces ya no va a tener problemas en su declaración, porque finalmente, como dice el contador Pedro, pues por el simple hecho de tener dos patrones, pues está obligado, de acuerdo a la ley de renta, pues de presentar su declaración anual, ¿no? Entonces ahí no hay vuelta de hoja, tiene que presentar la declaración anual y por supuesto que ese precedente de saber que tiene dos patrones, los patrones ya no le van a hacer el cálculo anual, lo tiene que hacer el trabajador. Entonces ahí no hay vuelta de hoja y nos debemos de cubrir las espaldas y yo creo que ahí viene a relucir cuando hablamos de un buen control interno, en este caso en recursos humanos, para que no tengamos ese problema, porque vamos a tenerlo. Si no hacemos ahorita eso, es una causal de tener un problema en un futuro. Yo así lo veo en este momento. Esperemos que me equivoque, ¿no? Pero la autoridad sí va a sancionar a los dos patrones. Así, a mí me pagas. Así es. Sí. Es más, yo me voy a ir un poquito más atrás y tengo un caso real que me acaba de pasar hace 2 semanas. Me buscan
y me dicen, oye, es que, ¿qué crees que me acaba de llegar? Ya sabes, de un conocido de un conocido. Un correo que no he presentado mi declaración y todo eso, que estoy obligado. Entonces le digo, claro, pues te la puedo presentar sin ningún problema, o vemos que es. Ya pido sus datos, acceso. Y sí, en efecto, trabajó en el mismo ejercicio con dos patrones. Uno que es una sociedad mercantil y el otro es gobierno, un municipio. Pues el municipio nunca hizo retenciones de ICR. Y ahorita que se quiere presentar la declaración, imagínense el impuesto a pagar que está saliendo por no haber tenido esas retenciones desde la obligación y sobre todo para las entidades gubernamentales, que me consta que ponen a temas en la parte de finanzas y todo a gente que no es contabilidad, ¿no? O contadores. Entonces, esto está muy, muy fuerte porque si nosotros que estamos tratando de estar al día, leyendo y todo, pues es difícil el saber cómo nos vamos a organizar o qué herramientas tenemos que emplear para desvirtuar o tratar de evitar todo este tipo de sanciones por tema de desconocimiento en la parte de las empresas gubernamentales, no, no hagan la función de las retenciones correspondientes, ¿no? Es muy cierto, contador Silvino, pero hay una frase muy fea que se escucha muy, muy mal. Aquí estábamos diciendo a qué patrón le van a echar la responsabilidad. Que estás hablando de gobierno que no hizo la retención, pero hay una frase muy fea que perro no come perro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿A quién se van a molar? Pues al trabajador. Ahí ni modo, ahí ya es el pagano. Desafortunadamente, como bien dicen, el trabajador pues no sabe. Entonces es algo de la cultura que ya tendrá que empezar todos los asalariados, porque como bien decíamos nosotros, perdón, como bien decíamos nosotros, pues ahora ya la autoridad volteó a ver a este sector, que estamos previendo que son como 64 millones del padrón que tienen obligaciones, son como 60 millones es el grueso del padrón que tienen, que son asalariados. Entonces imagínense lo que va a pasar y lo que está viendo la autoridad que puede recaudar, ¿no? Entonces, sí está complicado, sí es riesgoso, sí hay que cuidar a los trabajadores porque ellos no tienen la culpa, ellos no son contadores. Entonces pues hay que ir viendo también por ellos y por nosotros mismos, porque al final, si somos patrón y nos va a caer la autoridad, nos va a cobrar con actualizaciones y recargos, esas retenciones, ¿no? Es algo riesgoso que va a pegar en nuestros flujos de las empresas que estemos llevando, como dice el contador Silvino, ¿no? Sí, sí, sí. Y todavía les voy a meter un poquito más ahí ese tema. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablábamos de los FDIs que se podían emitir aunque tuvieras el régimen de sueldos y salarios? En Aunque no este caso, tuviera. exactamente, en este caso, este contribuyente, si saca su constancia de situación, su constancia de situación dice sin obligaciones fiscales. Y aún así estuvieron timbrando nóminas. Sin tener la obligación Entonces, activa. sin tener la obligación activa, ¿no? Entonces, pero ese tipo de cuestiones la autoridad no las ve, que también puede venir desde el origen, desde que ellos también no supieron hacer ese tipo de candados para ese tipo de cuestiones, ¿no? Así es, más bien sí está el candado, que no lo están, digamos que llevando a Bueno, cabo, esa es otra cosa, tiene ley, pero porque no en software, ¿no? No en los aplicativos. ujú. No, pero eso independientemente, o sea en la página del SAT, o sea en un software, o sea, no te debería de dejar timbrarla, pero Así es. como sabemos con este superportal del SAT donde todo lo no posible es posible, aquí es donde empiezan a brincar todas estas situaciones, ¿no? Porque aquí también volvíamos a lo mismo.
Y yo entro en el mismo tema, ¿no? Que muchos dicen es que si el trabajador gana el salario mínimo, no tienes que hacerle retención de ISR ni de IMSS, ¿no? O digo, ok, eso es lo que marca renta. Pero les digo, ¿quién gana salario mínimo? Por eso hay un salario mínimo general y una tabla de salarios mínimos profesionales en donde se supone estamos todos o todas las clasificaciones habidas y por haber de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Tu sueldo lo vas a regir en base a esta lista de salarios mínimos profesionales o al que se asemeje, ¿no? Según tu trabajo. Pero si en dado caso de que no aparezca esa situación, ese Esa nivel de actividad, trabajadores, actividad ahí, entonces aplícate el salario mínimo general. Y yo pregunto, ¿qué no están dados en esa, la de salarios mínimos profesionales, albañiles, obreros, carpinteros, electricistas, contadores, profesionistas y demás? ¿Por qué demonios seguimos utilizando el salario mínimo general cuando no deberíamos de hacerlo? Segundo, esos salarios mínimos profesionales están por arriba del salario mínimo general. Entonces, en teoría, si utilizamos el salario mínimo profesional de cada trabajador, no deberíamos estar dejando de pagar ISR. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O por qué esa situación? Y de ahí surge todo el meollo, ¿no? Porque aunado al subsidio para el empleo, ¿cómo es la nueva determinación? ¿Qué nos dice? ¿En qué se fundamenta? En la UMA, ¿no? UMA 30.4 y de ahí por el 20% y por el porcentaje y no sé qué y nos da los 3.90. Pero está manejando sobre UMA. Ya, primera situación que tenemos, cada año va a irse actualizando ese subsidio, ¿no? Ok, correcto. Pero nos topa un salario mínimo a 30.4 días, ¿no? Que son los famosos 9,000 pesos. ¿Por qué estás tomando esa base si hay salarios mínimos profesionales? Ya desde ahí empezamos a tener otra cuestión, ¿no? Del por qué no me cuadra este asunto. Y dijera Gaudencio, sí, nada más se está refiriendo a la zona general, ¿por qué excluimos a los de zona fronteriza? Alguien que me explique por qué están tomando esas decisiones, ¿no? Entonces, si vas a beneficiar o beneficias a todos o no beneficias a nadie, ¿no? Bien dice la regla general, ¿no? Todos boludos o todos rabones. Pero no lo están haciendo de esa manera. Situaciones de este tipo que empiezan a salir, como ya lo comentaba Gaudencio, estuvimos en la mañana, bueno, en la tarde, al mediodía, hoy nos tocó también la charla de Yes Intelectual. Saludos a nuestra buena amiga Jessica Estrada y al buen amigo Toño Luarte, en donde tocábamos esos puntos. ¿Por qué se desataron estos avisos, estos correos masivos de presentación de declaración anual de los trabajadores? Decíamos en la charla, trabajador ni siquiera tiene idea que tiene que presentar declaración anual, ¿no? Siempre la venía presentando el patrón, pero aunado al aumento de sueldo, aunado a que ya no había subsidio, bueno, había subsidio, pero ya no nos cubría para disminuir el impuesto, el salario aumenta y como decíamos, los trabajadores están acostumbrados a que ven su neto de lo que cae en su cuenta bancaria. Decíamos, pues tu sueldo, si ves tu recibo de nómina, se integra de sueldo base, tiempo extra, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, compensaciones y llámese el ingreso que quieran ir ganando, menos tu ISR, menos tu retención de IMSS, menos descuentos que tengas y te da un total, ¿no? El trabajador piensa que lo que recibe es el total que percibe en su nómina y no es cierto. Son diferentes factores de estos
esto ahora sí que de cada rubro que integra la nómina, algunos están exentos, algunos están grabados, una parte está exenta, una parte está grabada, algunos, no todos. Eso es donde integra para el cálculo de ISR, pero todo ese ingreso suma para que al año ganemos más de 400,000 pesos. Situación que cayeron muchos trabajadores y tuvieron que presentar declaración anual. No estaban conscientes, no, como les digo, ni sabían que tenían que presentar hasta que les empezó a llegar estas notificaciones, estos avisos. Entonces empieza la problemática, ¿no? Decían muchos, es que yo nunca he tenido broncas con Hacienda o yo, ¿por qué tengo que presentarla? Pues por esta u otra situación, ¿no? Ahorita a partir de este mes en julio, que fue donde empezaron a llegar estos correos masivos, o sea, ya fue donde vimos, como lo platicábamos Gaudencio y yo, en que la autoridad ya se fijó en el nicho que más grande tiene. Decíamos de todo el porcentaje del 100% de contribuyentes que tiene la autoridad, el 90% son sueldos y salarios. Ya les echó el ojo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Hay que educar a los trabajadores cómo y cuándo son las reglas de la presentación de la declaración anual, ¿no? Y aunado a eso, como bien lo dice Gaudencio, se debe de tener ciertos planes, cierta política en cuestión de en recursos humanos, nóminas o como se llame el área que tenga el área de nóminas, en donde tendría que tener dos escritos libres, ¿no? Uno, el que siempre se ha pedido y no muchos lo hacen. Este ejercicio nada más trabajas para un solo patrón o aparte de mí tienes otro. Porque ya desde ahí empieza la diferenciación, ¿no? Si es uno, ok, yo sé que tengo que hacer tu declaración anual. Si son dos, ya no es mía ni del otro patrón. Es tuya como trabajador. Pero ellos no lo saben. Y el otro escrito, que ahora va a tener que venir así, si trabajas con dos patrones en el mismo año, al mismo tiempo, vas a tener que decidir con quién o quién de los dos es el que te va a efectuar la aplicación del subsidio para el empleo. Pero, desgraciadamente, no lo hacemos o no lo hacen hasta que llega esta situación, ¿no? Y lo único que yo pude ver en persona fue que a los trabajadores les daban este oficio, pero nada más era para la presentación de su declaración anual. O sea, nada más le decía, presentamos nosotros como instituto tu declaración anual, sí o no. Ya si le ponías que sí, pues ya estuvo. Y si no, era porque entendemos nosotros, obviamente, que el contribuyente la va a presentar, pero el mismo trabajador no sabe. O sea, si le marca no y así lo deja, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Hasta ahorita se empiezan a ver esas problemáticas que venían haciéndose año con año hasta este ejercicio 2024. Pedro, ¿quieres comentar algo? Sí, pero prende tu micrófono. Bueno, señala el contador Gaudencio y tú mismo señalas que el trabajador debe o tiene la obligación de presentar el escrito libre. Pero ¿cómo se lo vas a pedir? ¿Cómo se lo vas a pedir o cómo vas a educar al trabajador cuando el mismo trabajador no quiere pagar impuestos? Ahora bien, primera, forma de cómo pedirla. Sí, depende del Departamento de Recursos Humanos, el área corporativista, ¿no? Se tiene que modificar el contrato colectivo y el reglamento interno. Realizarle más que nada al contrato colectivo una adenda con relación a tu aviso de privacidad a efectos de sujetar o obligar al trabajador, mismo que se lo vas a dar a conocer, que le estás realizando una adenda y lo tiene que firmar. Entonces, de esa manera lo estás obligando. Y de igual forma, el reglamento interno, a efectos de que
haya una idoneidad de actos y se lo puedas notificar. Y invariablemente con la cláusula del aviso de privacidad, que toda persona, ya sea física o moral, y que es empresario que tiene trabajadores, debe de tener un aviso de privacidad para los datos sensibles en relación a que le va a proporcionar los datos de que cuenta con otro empleador. Entonces, he ahí la disyuntiva de la notificación y educación de tus trabajadores. Es más la cuestión administrativa que la cuestión operativa. Y ahí viene la peculiaridad de te tiene que informar el propio trabajador. Y de la misma forma le tienes que orientar al mismo trabajador si tiene ingresos superiores a 400,000 pesos. El formato 37 es el visor de nómina, diremos. Usualmente ya no se lo entregan al trabajador. Sí, le timbran su nómina, le entregan sus recibos de nómina, ya sea que se los van a enviar por correo electrónico, ya sea que se los den en papel, que los firmen y todo eso. Pero no tiene la gran mayoría de trabajadores no tienen la habilidad, o más bien, no están cuantificando mes a mes cuántos ingresos, cuánto obtuvieron en el año. Se dan cuenta hasta en el momento que tú, patrón, le das su hoja en la cual le dices, tuviste ingresos de cierta cantidad, retenciones de tanto, y la aplicabilidad para que realice su declaración anual, o en su defecto, vía Departamento de Recursos Humanos, enterarle al trabajador y que te indique si va a presentar por su cuenta su declaración anual, o en su defecto va a dejar omisa esa situación, pero te la tiene que firmar y tiene que... Quiero pensar que es más trabajo para el empleador, muchísimo más trabajo, pero la cuestión no es el trabajo ni la carga administrativa, sino cómo se va a cubrir las espaldas el patrón a efectos de que le ejerza facultades de comprobación por la omisión por parte del trabajador o por parte de él mismo, y por la aplicabilidad y la falta de pericia del Departamento de Nóminas en aplicar el subsidio para empleo. He ahí la situación. Necesitas un contador o un ingeniero en el anexo 20, en los FDIs, para que timbren adecuadamente la nómina. Sí. Sí. Bueno, pues fíjate que ahí lo que comenta el maestro Pedro, normalmente en algunas empresas que he participado en algunos años, siempre cuando los trabajadores entran, normalmente entran los lunes a la empresa a trabajar, a laborar, siempre se les da una plática de inducción, siempre donde se les va a entregar precisamente lo que acaba de decir el contador Pedro, el reglamento de trabajo. Se les enseña el contrato colectivo si es que hay un sindicato. Si no, el reglamento tiene que ser forzosamente. Y en esa plática de inducción, por supuesto que ahora se tendría que abrir precisamente esa área o ese apartado de la cultura fiscal para estos trabajadores asalariados, porque en ese momento tú también como patrón vas a poder demostrar que sí le diste la inducción, que sí le platicaste la parte de sus obligaciones fiscales, porque ahora déjese de que la ley nos diga que es una opción si quieres, si no estás obligado, si no caes en los supuestos donde estés obligado de acuerdo al 150 de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 150, pues ellos ya van a saber, y eso sí nos va a costar, porque ya la autoridad ya no va
ya no nos va a perder de vista ya de ahorita para siempre, nos va a tener bajo la mira y vas a ver, como bien dices Juan Carlos, somos el nicho de la autoridad, porque ahí están las retenciones que le faltan para sus ingresos de recaudación. Entonces nosotros nos va a costar sí los primeros, este año yo creo, pero para el siguiente, si este año no sabían, para el siguiente año por lo menos ya van a tener una idea y ya van a tener la precaución de decir, oye, contador, oye, recursos humanos, ¿será que tengo que presentar mi declaración? ¿Estaré obligado ya? Con que tengas ya esa espinita, esa duda, va a ser algo que le va a quedar al trabajador y se va a poner las pilas en ese aspecto, así como está bien ducho para cuando le tocan sus vacaciones, o por qué no le estás pagando completo su tiempo extra, o por qué le estás descontando de más, así se va a poner el trabajador ya porque sabe que va a tener sanciones, porque les tienes que decir al trabajador que en caso de que incurra o caiga en estos supuestos, pues la pena, como siempre, pues van a ser multas que la autoridad se los va a cobrar y no es de que quieran, no son como de las tiendas comerciales que van y te tocan, vengo por el abono, ahí no va a pasar, entonces hay que dejar muy, muy en claro al trabajador, muy consciente, porque creo que los mexicanos, bueno, en mi país no sucede eso, pero aquí en México sí, si no nos amenazan, no hacemos caso, entonces sí nos va a costar, pero creo que va a ser para el beneficio de todos, tanto del trabajador como de la empresa. Y el subsidio del que estamos hablando, que es nuestro tema principal, pues hay que aplicarlo bien, porque si también hacemos un mal cálculo, pues ¿quién va a ser el afectado? Pues el trabajador. Entonces, por sí, en diciembre le hacemos que no hicimos bien los cálculos, porque decimos, así me está arrojando el sistema, y cuando hacemos el cálculo anual resulta que todavía le tienes que retener 2,000 o 3,000 pesos, y ¿de dónde se lo quitas? Pues del aguinaldo, y cuando el trabajador pensaba que iba a recibir 3,500 pesos de aguinaldo, resulta que nada más le vas a dar 1,000 pesos, ¿no? Porque lo demás era de impuestos. Entonces, pero ese es un error de quienes hacemos la nómina, ¿no? Entonces, porque no hicimos correctamente, pues, el cálculo en los meses. Puede ser que haya una pequeña diferencia, pero no de tanto. Entonces, ahí creo que nos debemos también poner las pilas la gente de que hacemos nóminas y prepararnos, porque eso ya no nos puede estar sucediendo. Y entonces, creo que es una sinergia entre todos que debemos de hacer para que esto mejore y proteger, pues, al trabajador, ¿no? Es un plus que tenemos que dar, y sí nos va a costar dinero a, a las empresas, ¿no? Pero pues creo que para nosotros como contadores, yo creo que también nos dio trabajo. Es algo que tenemos que agradecer a la autoridad, porque saliendo de esto, ¿cuántos contribuyentes no ya están llamando a los contadores, ¿no? Para ver si les tienes que presentar la declaración. Eso creo que también es beneficio para nosotros, ¿no? Yo sí lo veo mal, pero es más beneficio para todos, porque también ya vamos a dormir tranquilos todos, ¿no? Creo que hay que seguirle, hay que seguir, a ver si nos da tiempo a hablar un poquito más del subsidio, porque como siempre, y no es que nos desviemos, finalmente esto tiene que ver con el subsidio, todo eso se deriva, y es con cosas reales que ya están sucediendo o van a suceder. No es que nos querramos salir del tema, si nos obliga a platicar de todos estos puntos porque son reales y van a suceder, hay que evitarlos. Nosotros mismos como contador, somos los contadores de la empresa, pues nos vamos a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo y dolores de cabeza, y que ya que me tengo que ir a celebrar la Navidad, el Año Nuevo, y todavía está ahí trabajando, ¿no? Porque, bueno, eso creo que no va a suceder nunca que estemos todos desocupados en esas fechas, pero bueno, hay que tratar, ¿verdad? Hay que tratar. ¿Qué opinan, amigos? Es correcto. Y aquí más bien no es tanto de que nos hayamos salido del tema como lo pudiera darse, pero todo en qué salió. En el sentido en que estás trabajando para dos patrones y quién de los dos va a ser el autorizado a aplicarte el subsidio para el empleo.
no avisas los dos, ¿cuál va a ser el problema, no? Pues digamos, entre patrones, pues yo lo estoy aplicando normal a mi trabajador y el otro patrón igual. Aquí, ¿cuál sería la problemática? Es de que al trabajador, al momento de que se presente su declaración, porque hasta en eso sería, si se entiende que no tiene dos patrones, pues cada patrón le va a estar presentando su declaración anual, ¿no? Entonces, su ajuste anual va a tener doble subsidio, cuando nada más sabemos que debe de ser máximo 3.90 al mes, aplicando el decreto del 1 de mayo de 2024, o decía Pedro, o estás aplicando las tablas que veníamos utilizando. Ya es cuestión de cada quien, ¿no? Ahí cómo se esté aplicando, que era lo que debatíamos o lo que entrábamos en contexto de que aunque en teoría, pues, como decimos, el decreto no vino a derogar el que veníamos aplicando y que nada más funcionara única y exclusivamente esta nueva forma de determinar el subsidio. Pero también somos realistas, o sea, ambos subsidios obviamente estamos de acuerdo en que van en base al nivel de ingresos del trabajador. Sí, en las tablas que veníamos utilizando antes del decreto, ya a partir de este año, por el salario mínimo que ha venido aumentando, ya no nos daba un rango o ya no entrábamos en rango con salario mínimo para poder ser procedentes a disminuir un subsidio, y ahorita me dan en este decreto otra alternativa de cómo determinar otro subsidio al cual sí entraría, porque ahora mi límite es de 9,000 pesos hablando de ingresos, y si tengo hasta esos 9,000 puedo aplicar 390 pesos. Decías tú, Pedro, es que Sí, el... pero, sí, sí, Deja sí. termino. En Vale. las tablas decías el subsidio es de 400 y algo, ¿no? Me acuerdo, era 480 y tantos al mes. Pero era, recordemos que venía de menor a mayor. Eran 488 de subsidio si ganabas de cero, bueno, de un centavo a 1,000 pesos. Y de 1,000 a 2,000, y así nos iba dando el rango hasta llegar a cero, ¿no? Que ya era hablando más de 6,000 pesos. Sí, ahorita que ya nos dio el límite de ingresos en lugar de 6,000 a lo que estaba la tabla anterior, que ya no teníamos subsidio. Ahorita me dice hasta 9,000 puedes acreditarte 390.13. Ahora sí dirías, ¿cuál aplico? ¿Cuál me conviene? Ahora sí que de acuerdo, obviamente si es semanal, si es quincenal o la manera que vengas pagando, pero dices, si agarro el decreto del 1 de mayo en donde me están ofreciendo un subsidio todavía de 390 pesos, mi impuesto disminuye, y obviamente lo vimos, incluso platicamos lo mismo en los programas de mayo, ¿no? En donde se veía la diferencia. Y si optábamos por las tablas que veníamos aplicando año con año, pues por más que quisieras, ya no entrabas en un rango de subsidio, y si llegabas a entrar, era el mínimo de subsidio, o sea, si te tocaban 100 pesos, menos de 100 pesos, era exagerado. Entonces, como que aquí es donde entra la balanza de cuál entro, ¿no? Porque también decían muchos, es que si me conviene aplico la de las tablas, y si no voy a aplicar la del decreto, no. O es uno o es otro. Aquí no vas a estar que una semana o una quincena uno y una quincena otro, ¿no? O sea, porque ahora sí que solitos en automático estamos llamando al SAT, ¿no? Así que solitos nos echamos la soga al cuello. Pero esta sería la situación, ¿no? Ahora sí, Pedro. Perdón. No, no te preocupes. Sí, pero también debemos de considerar, bueno, tomemos el ejemplo de que un empleador tiene un trabajador que gana el salario mínimo, o sea, 248.93. Y así lo registró, mismo que le va a aplicar el subsidio. Va, en el momento que calcule todo ello,
durante mes y mes le va a aplicar un subsidio y la retención. Pero cuando haga el cálculo de la retención al anual, resulta que le aplicó retenciones, un porcentaje superior de retenciones. ¿Qué va a suceder en el hecho de decirle al trabajador, ¿qué crees? Te retuve más de lo que te di de subsidio, la autoridad que le va a solicitar. Para la autoridad va a estar excelente. A mí me pagaste más de retenciones. Sin embargo, en su cálculo exacto, le retuviste más. ¿Y cómo viene el ajuste anual de la nómina? ¿Cómo viene el ajuste? En materia de retenciones, si ya se lo enteraste a la autoridad, ¿le vas a aplicar el ajuste por subsidio o por el porcentaje de retenciones superiores? Y es donde se le va a complicar al empleador por el hecho de que tu contabilidad, tus asuntos contables del momento estuvieron presuntamente bien, y ahí viene la situación. Te van a generar una multa por realizar asientos incorrectos. La autoridad ya no se va a ir porque le retuviste más, me enteraste más, sino porque realizaste incorrectamente tus asientos contables con los montos incorrectos y tu contabilidad es errónea. Y está tipificado en el artículo 81, con relación al 82. Por cada asiento contable incorrecto, te puede solicitar la autoridad en su momento que lo corrijas y te puede aplicar una sanción. Entonces, vienen diversas situaciones, no solamente el subsidio, viene a través del subsidio, pero lo cual te va a objetar el hecho de que cometiste errores. En tu contabilidad 33 del reglamento del código, con relación al 29, y ahí ¿cómo le vas a decir a la autoridad? ¿O cómo te vas a defender tu empleador? Aquí dice que el hilo se corta desde lo más delgado que se encuentra. Entonces vas a empezar a despedir departamento de nóminas. He ahí la situación. No tanto tiene la culpa el trabajador, sino la aplicabilidad de la norma en cuestión del timbrado del CFDI y del cálculo exacto e idóneo de la nómina para la aplicabilidad del subsidio para el empleo de 0 a 9,080. Y también en el hecho de que los salarios profesionales, no el salario general, sino la aplicabilidad de tus salarios profesionales. Es lo que tú comentabas, Juan Carlos. Te piden un perfil de puestos y funciones y resulta que nomás le estás aplicando el salario mínimo y resulta que es perceptible que te indiquen, bueno, pero él es trabajador, él tiene tal puesto, ¿por qué no le aplicaste el salario profesional? Si es superior al salario mínimo. ¿Cómo te vas a defender? ¿Cómo tu empleador te vas a defender? O si te va a decir, aplica los 248 o el salario mínimo o el salario profesional. ¿En qué momento le vas a decir a la autoridad, apliqué o apliqué el otro? Si ya estamos viendo hasta en el REPSE, las auditorías por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, servicios especializados.
¿Le colocas el salario profesional o el salario mínimo? Ahí viene. Invariablemente que le coloques el salario mínimo, la retención es superior al final de año. Y tu aplicabilidad del subsidio y de la retención es errónea. Entonces, es un tema y es una cuestión de prever y de tener un control interno exacto en materia corporativista, en materia de recursos humanos, para aplicar exactamente y hacer tus cálculos previamente, que tu empleador no te afectes, pero no afectes a tu trabajador. Y buscar y aplicar todas las estrategias a efectos de que tu razonabilidad sea cierta en el momento de aplicar el subsidio para el empleo. He aquí la posibilidad de hacer una estrategia exacta de cómo lo vas a realizar, cómo vas a timbrar. Si le va. Y ahí viene, tengo un caso. Tiene el trabajador, trabaja 3 días a la semana. Lo das de alta en la nómina con 3 días laborados, invariablemente que son viernes, sábado y domingo. Y en su contrato individual de trabajo le indicas a la autoridad, le indicas y lo firma, que él va a trabajar 3 días. Por lo tanto, trabaja 3 días y un día domingo, en la cual le tienes que aplicar prima dominical, el 25%, aparte del salario integrado o salario base de cotización a efectos del IMSS, más el doble del salario y el 25% con relación al artículo 70 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo le aplicas el subsidio? ¿Y de qué manera se lo vas a aplicar? ¿Sobre el salario diario o sobre el salario diario integrado? Y el doble pago por la prima dominical. Si es su derecho del trabajador, porque está trabajando en domingo. Ahí, ¿cómo le aplicas el subsidio? Sobre 3 días, 3 salarios, o sobre 4, por el doble del salario de la prima dominical. Y es algo que te pones a pensar cómo se lo aplico y cómo se lo demuestra a la autoridad que le aplique el subsidio a la par de los 4 salarios o de los 3. ¿Es cuánto, amigo? Es correcto. Gaudencio, ¿algún comentario? Perdón, no tenía activado mi micrófono. Es de que escuchando atentamente al contador Pedro, sí hay varios supuestos que la autoridad pues nos lo puede achacar a nosotros cuando no hacemos correctamente las cosas, pero eso en cierta forma debería de estar superado por nuestras áreas de recursos humanos, más bien dicho del área de nóminas, porque todo eso debe de estar pues bien, ya bien entendido. El problema está, como lo hemos platicado en varios programas, que muchas veces quienes hacen los FDIs pues no son contadores o no están, o no, deja que no sean contadores, eso tal vez no es una limitante, más bien que no están capacitados, que no entienden el CFDI, aprendieron a hacerlo como se los enseñaron o como Dios les dio a entender o como lo vieron en TikTok, pero nunca se metieron a estudiar el anexo 20, como bien lo están comentando, y ahí es a donde podemos incurrir en errores. Entonces, nuestro amigo
Pedro, nos está abriendo también un área de oportunidad de las empresas que tienen, y con esto nos refuerzan nuestras opiniones y sugerencias de varios programas que lo hacemos, que a la gente que está en el área de elaboración de CFDIs, pues tiene que estar capacitado para poderlo hacer. No importa que nada sea nómina, sino en toda el área quienes tengan que emitir CFDIs, y entonces pues debemos de estar ahí ahora sí que bien, pero bien capacitados. Adelante, maestro Pedro. Sí, y bien es cierto, contador Gaudencio. Dice, nuestro personal debe de estar, no solamente el departamento de nóminas, no solamente, sino todos los departamentos deben de estar debidamente capacitados. Hemos, últimamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace supervisiones a las diferentes personas o entidades, empresas, personas físicas, personas morales, y te aplican un cuestionario, les aplican un cuestionario, y entre ellos una pregunta en específico. Aquí tengo el cuestionario, y te señala y te pregunta: capacitación y adiestramiento. Artículo 53A de la Ley Federal del Trabajo. Que le permitas, cuando te van a supervisar tu área de trabajo, tu empresa, dice, acta de integración de la comisión mixta para más de 50 trabajadores por la capacitación y adiestramiento. Y si no la tienes en ese momento, te indican que no cuentas con ella o cuentas con ella. Si no cuentas con ella, deberás o podrás, te dan una temporalidad de 6 a 15 días para que respondas las omisiones y enteres las diferentes comisiones que no has implementado en tu área de trabajo. Y ahí viene la cuestión. Ok, si bien es cierto, el departamento de contabilidad o el departamento de nómina debe tener un adiestramiento. Sin embargo, La realidad es otra. ¿quién realiza las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento en relación al artículo 153 A de la Ley Federal del Trabajo? Y te lo están pidiendo. Por lo tanto, ahí viene la situación. No solamente es por parte de la Secretaría de Hacienda, por la omisión del timbrado en relación al 29-29-A del Código Fiscal y el anexo 20, sino también por la omisión de no realizar o no tener la comisión mixta de capacitación y adiestramiento y cumplir con la normatividad de la Ley Federal del Trabajo. Entonces te pueden multar de una parte y te pueden sancionar de la otra parte. Y igualmente se vincula en cuestión al reglamento interior del trabajo. Si tú no tienes tu comisión mixta de la constitución del reglamento interno de trabajo, o lo diste de alta o lo escribiste en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todo se ve. Una situación conlleva a la otra y otra conlleva a la otra, y ahí viene la cuestión de que sí, nuestro departamento de contabilidad, nuestro departamento de recursos debe estar capacitado, sí, pero también debiste realizar y aplicar las cuestiones que a ti como empleador debiste cumplir con la normatividad de la Ley Federal del Trabajo. Desde el reglamento interno de trabajo, desde tu aviso de privacidad, desde las cláusulas específicas de cómo la debiste llevar, porque cómo te vas a solventar, cómo tú trabajas, patrón, te vas a defender si has omitido presentar varias situaciones.
Y no estamos hablando nada más en la cuestión fiscal, sino también ya vertimos la cuestión contable y ahorita vertimos la cuestión de la Ley Federal del Trabajo y sus diversas condiciones, no solamente para el Reglamento Interno del Trabajo, no solamente para la capacitación y adiestramiento, la NOM 035, la NOM 037 y diversas situaciones que te van a conllevar a tener un control interno exacto y de ahí cumplir con la norma, porque no solamente cumples con la norma en materia contable en las NIF, no solamente cumples con la norma en materia fiscal, sino tienes que cumplir en relación a la Ley Federal del Trabajo, al Código de Comercio y en la cuestión financiera, para poder llevar una razonabilidad y tener la certeza de cómo estás llevando tu actividad preponderante. Es correcto. Y ahí viene el subsidio. Aquí está, amigo. Ujú. Aquí está. Pues sí, pero ya, digamos que ya de lo que comentas a lo que es la triste realidad, desgraciadamente, pues nada que ver, ¿no? O sea, son muy pocos los patrones que llevan todo eso, pero pues eso ya será tema de otro programa. Pues ya nos pasamos del tiempo, así es que Gaudencio, Silvino, puntos finales para que podamos terminar el programa de favor. Gaudencio. Sí, fíjate que es muy interesante, ahora sí que nuestra materia. En verdad que hay cosas que vas aprendiendo todos los días y que hay cosas que no suceden, que deberían, la ley nos obliga, pero otra cosa es lo que muchos patrones dicen: ¿quieres que te capacite o que te pague tu nómina, no? Aunque saben En el perfectamente que mejor de están los obligados, ¿no? casos. En el mejor de los casos. Entonces, pues hay grandes problemas que uno como contador, pues sabe uno, pero pues no es uno el que toma la decisión, desafortunadamente, ¿no? Entonces, tantas cosas que tenemos que aprender. En este momento estaba viendo un WhatsApp de la opinión de cumplimiento 32D que está diciendo que si presentas declaraciones en ceros, pero que pues sí tienes movimientos y tienes ingresos, pues la opinión de cumplimiento te va a salir ya negativa. Y comparten una opinión de cumplimiento de allá de septiembre del 2019. 7. Es algo, no sabemos quién la compartió en un grupo, Sí, pero ya ahorita está está regando. circulando esa, bueno, déjame hacer el comentario ya que lo estás diciendo, es una disque posible opinión que están compartiendo que supuestamente llegó el día de hoy, no obviamente este están compartiendo nada más la sección en donde te dice que, bueno, en conclusión comentan, ¿no? De que ahora el declarar en ceros, aunque tengas información nada más para obtener la opinión de cumplimiento impositivo, pues ya no va a proceder porque ya te vas a aparecer en la opinión de cumplimiento que tienes información y tú en tus declaraciones estás declarando cero. Entonces, que es supuestamente una nueva modalidad, digámoslo así, pero decimos, ok, las opiniones de cumplimiento, ¿hasta cuántos ejercicios hacia atrás nos investiga? 5. Y en esta opinión viene del ejercicio 2017, todo el ejercicio 2017. Son más de 5 años, son 8 o 9 años, entonces como que ahí entra digamos que la cosquillita de que no creo que sea cierta. O sea, nomás la están aventando para... No. Vamos a ver esta situación. Si bien es cierto, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos emite la supletoriedad y principios generales de derecho, nos manda el Código Civil Federal y de ahí hay supletoriedad de ley que nos manda al Código de Comercio. Si bien en caducidad de prescripción son 5 años, del cual si te notifica la autoridad o te llega un requerimiento o un comunicado de X ejercicio fiscal o un periodo, se contrapone la situación y entra no solamente 5, sino a 10 años. Sí, pero estás de acuerdo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso es ya en base a una revisión, en base a algo ya... No. En opinión de cumplimiento no te aparece más de 5 años. Eso sí lo hemos visto todos y no te pide otra situación. En este sentido, como dices tú, de que es en cuestión de que te pida
tiempo atrás y estoy totalmente de acuerdo, pero es cuando ya te ejecutaron actos de fiscalización o te están revisando algo y te detectaron algo y te hicieron que cambiaras modificación, es donde te entra, ok, si modifiqué de 2019, ahí entra de que me pueden revisar 5 años Sí, atrás. sí, pero no necesariamente que te ejerzan facultades de comprobación. Ujú, No necesariamente, porque nosotros mismos caemos en discrepancia fiscal. ¿Y en qué relación? Si tú declaras en ceros, pero pediste una factura por X cantidad o por gastaste, compraste X cosa, entonces la autoridad ya tiene en su base de datos ese CFDI. Por lo tanto, tú le estás indicando a la autoridad, no tuve ingresos, la presentaste en ceros, pero sí tuviste gastos. Entonces te van a fiscalizar a través del gasto, porque se presupone que si tuviste dinero para comprar, tuviste un ingreso. Entonces te ujú. fiscalizo a través del gasto por discrepancia fiscal. Artículo 91 con relación al 63 del último párrafo. Y ahí viene la situación. Dices, sí, mi opinión de cumplimiento es positiva, pero eso no es un margen de demostrar, y exclusivamente la opinión de cumplimiento te indica que no te da la razonabilidad de lo si es correcta o es positiva. La autoridad ya tiene una base de datos y lo sabemos todos. Y si Ujú, en cualquier momento tú, contribuyente, te equivocaste, tuviste un error, pediste una factura por X situación, te compraste un vehículo, y se sucede que se presta, que fue a través de un préstamo, pero no la declaraste, es un ingreso contable no fiscal, por ser la primera vez. O vendiste tu vehículo de hace miles de años, es un ingreso contable no fiscal, pero solicitas factura. Entonces, ¿qué hubo? ¿De dónde viene el dinero? Hay discrepancia fiscal y por lo tanto, tú solito contribuyente, te pusiste en las patas del caballo y te están fiscalizando a través del gasto, no del ingreso, porque se ujú. presupone que si tienes para gastar o tuviste un ingreso y hay idoneidad de actos, vinculan tu declaración Ujú, sí, mensual. pero te digo, aquí esta opinión dice ingresos Sí, de la X cuestión es, años, por eso es donde te digo, es donde entra la situación de que será cierta, no será cierta, o sea, a lo mejor nos da tema para hablar el siguiente programa, sí, ¿no? Que sí, es a lo que vamos prácticamente, ¿no? O sea, Inclusive estén relacionan atentos a ver una, qué va a pasar en estos días, ¿no? sí, relacionan una regla miscelánea del año 2019, la 2139, que pues ya en el 2020 ya no está, ahorita menos en el 2024, o sea, tendríamos que ver si esa regla miscelánea pasó a ley, ¿no? Porque pues primero es una regla, entonces, pero habría que ver si en el código nos habla ya de eso. Yo creo que es un buen tema para un siguiente programa, sí, ¿no? sí, 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 por el simple hecho de ser una regla, y si te lo cita la autoridad, queda en estado de indefensión la autoridad. ¿Por qué? 33, fracción primera, inciso G, reglas de carácter general. Te vas al 35 y hay una omisión en los elementos contributivos de la norma y nos vamos al 33, fracción cuarta, constitucional perdón, iba a decir una palabrota, pero Ah, está bien, dila. nos No, chingamos, nos al cabo, chingamos, ahorita no están los del SAT escuchándonos. nos chingamos a la autoridad Nomás no y difundan el programa, ¿eh? Si no nos... nada más es cuestión de, de conllevas, cómo le fundamentas a la autoridad. Obviamente se va a allanar la autoridad, nos vamos a ir a negativa, positiva, ficta. Evidentemente nunca te va a decir es positiva, ficta o negativa, ficta, porque no te va a contestar. Entonces, la forma en cómo, ahora como decía mi abuelito, la forma en cómo agarras el taco es en la forma como vas a comer. Exactamente. Entonces, es en la forma en cómo le vas a pegar a la autoridad. No necesariamente la autoridad puede argumentar y te puede indicar o podrá y deberá sancionarte.
pero tú tienes el derecho de interponer todos los medios de defensa que estén a tu alcance. Exactamente. Entonces, ese tipo de situación te va a invocar resolución miscelánea, te va a invocar 91, 36, 91, discrepancia fiscal, te va a invocar la base de datos, te lo va a través de tu buzón tributario 17H o 18H bis, te va a indicar las anomalías que tuviste, que timbraste, que solicitaste gastos y todo eso. Sí, vas a través de una discrepancia fiscal. Sin embargo, si te emite resolución miscelánea, adiós. Así es. Entonces, por eso no hay que tomar todo lo que está en redes sociales como ciertas, porque pues primero hay que analizarlas, ¿no? Es lo que estamos comentando, que primero hay que analizar y ver si es cierto, si puede pasar, si está vigente, si no está vigente, si procede todavía, si no procede, porque imagínate que no tenga ingresos, pues voy a presentar en ceros, pero no es porque quiera, sino porque así es correcto, ¿no? Entonces, hay que dejarlo para otro tema. Es correcto. Silvino, ya no hables tanto. Patrón. El jefe, no, ya ni quiere, ya ven, ya lo pacaron. Sí. O ya se sintió. Pues adelante. Pues Sí, exactamente, pues. Para el siguiente programa, ¿por qué no vinculamos ese tema? Pues ahora sí que vamos a esperar qué sucede en estos días para ver precisamente ese tema, ¿no? Y por aquí, última comentada, jefe, ya despertó. Ya, es que tenía el micrófono apagado. Sí, ya, yo nada más voy a cerrar con la siguiente frase para todo el programa. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, el tema es tener los fundamentos, como lo dice el contador y maestro Pedro, pero también aplicar las experiencias, porque esto es un conjunto de procedimientos y procesos que tenemos que llegar, ¿no? Y se entiende también que no en todas las organizaciones los podemos aplicar de la misma forma, porque la disponibilidad o la cantidad de personas que participan no son las mismas, ¿no? Y el tema de costos afecta mucho en el tema de asignación de recursos para qué actividades y dar prioridades. Entonces, pues vamos con este otro tema que se desató al final de la opinión. Eso sí es algo que creo que podemos ahondar en ese tema, y bueno, esperando volver a tener una buena discusión en el siguiente programa. Es correcto. Sí, jefe. Ok, entendido y anotado, jefe. Bueno. Ya dio las instrucciones. Pues sí. Exacto. Bueno, cuídense mucho, compañeros, nos estamos despidiendo, ya vamos a ver, para que vayan cerrando el programa. Es correcto, muchas gracias. Pues sí, pues no nos queda más que ya despedir el programa porque ya nos pasamos como 20 minutos más, pero se dio, ¿no? O sea, se abordó y de aquí salieron temas, o sea, esperemos, así que vamos viendo cómo camina esta situación de la opinión de cumplimiento con estas nuevas observaciones, pero ya lo tocaremos en el siguiente tema, si es que hay algo que salga, ¿no? Porque ya ven que luego avientan, dicen por ahí el anzuelo y a ver quién pica, ¿no? Y si no pica a nadie, pues ya ni caso le hacen, pero ya lo estaremos viendo en la siguiente emisión. Pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que se conectaron y que están al pendiente del programa, y si no, saludos a los que nos ven en las grabaciones, porque también ahí es donde ya nos ven bastantes, pero pues muchas gracias, ¿no? Gaudencio, Silvino, Pedro, muchas gracias por acompañarnos, muy buena noche y nos vemos en la siguiente emisión. Saludos a todos, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Buenas noches.